tiempo existió un hombre llamado Acab. Él fue rey de Israel, pero fue un rey malvado. Él no fue un rey que sirvió a Dios. Él se guió por sus propias concupiscencias, estuvo ofreciendo ídolos a Moloch y un montón de cosas que Dios no quería. Y este rey tenía una esposa, tal vez la esposa la conoces más, la esposa se llamaba Jezabel. Este hombre y esta mujer reinaban en Israel. Y un día, él estaba viendo a lo lejos y vio una viña, muy hermosa esa viña, y dijo, yo quiero esa viña. Y él fue hasta esa viña que le pertenecía a un hombre llamado Nabot y negoció con él y le dijo, mira, yo quiero esa viña. Yo quiero tu viña, te puedo dar una mejor que la que tú tienes. Y si no te parece, puedo ofrecerte más dinero de lo que vale. Y Nabot le dijo, no puedo hacer eso. Aquí un paréntesis, el Señor los había sacado de la tierra de Egipto mucho tiempo antes y les había prometido una tierra. Así que esta parte era su heredad. Estaba mandado a los israelitas que no vendieran su heredad porque no inventes, es lo que Dios te prometió cuando fuiste esclavo de Egipto. Dios te liberó de Egipto, estuviste vagando por el desierto para que te diera una tierra y que la guardaras. Muchos no lo cumplieron, pero Nabot fue uno de esos hombres que dijo, no, Dios me dio esta heredad, Dios me dio esta viña y esto es mío, porque la herencia que me dio mis padres es la que yo voy a traspasar a mis hijos y a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Así que Nabot se negó. Acab, el rey Acab, está triste, está decepcionado, él estaba muy mal, él se fue a su palacio a llorar y su esposa Jezabel, como lo amaba tanto, dijo, mira, tú tranquilo, yo nerviosa, yo soluciono, yo resuelvo. ¿Qué hizo Jezabel? Mandó llamar a unos tipos y les dijo, mira, vamos a hacer un ayuno, porque hasta para hacerle mal se hacen ayunos, hermanos, no crean que solamente para entrar en comunión con Dios, ¿no? También cuando planean hacer cosas malas, hasta también ayunas para eso. Entonces, hicieron un ayuno y levantaron 2 testigos falsos en contra de Nabot y empezaron a decir que Nabot blasfemó contra Dios y blasfemó contra el rey. Por lo tanto, hay que acabarlo, porque pues no puedes blasfemar en contra de Dios y en contra del rey, que es el siervo del Señor, ¿verdad? Así que lo mataron a pedradas, hermanos, a pedradas. Esta historia comenzó mal y terminó mal, hermanos. No hay un final feliz aquí. Yo en este momento quiero preguntarte a ti y que recapacites en esta pregunta, más que nada en su respuesta. ¿Qué tan dispuesta o dispuesto estoy a perder o desgastarme por el Señor? Piénsalo. Vamos a orar. Padre amado, que estás en el reino de los cielos, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu bondad es asombrosa, tu misericordia traspasa generaciones. Gracias porque en este momento cada uno de los que estamos aquí hemos propuesto en nuestro corazón escuchar tu voz, Padre amado. Bendícenos en este momento con tu palabra, que sea agradable a nuestro paladar, que sea agradable a nuestro espíritu, que conforte, Padre celestial, pero que también sea, Padre amado, para darnos ánimo, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar, moviéndose en tu casa, Padre celestial, y en nuestros cuerpos, que sea morada del Espíritu Santo, Padre amado. Te alabamos, te glorificamos, porque tú eres bueno en gran manera. Amén. Muy bien, hermanos, entrando en contexto, yo te voy a comenzar a hablar, esa es la introducción, no tiene nada que ver con la viña de Nabot. Vamos a hablar entonces del Pentecostés. Vamos a hablar con este momento acerca de Hechos, así que si tú quieres ir siguiéndome, vamos a estar en Hechos. Vamos a abordar el libro de Hechos, hermanos. Amén. Vamos a recordar un poco lo que ha pasado. El Señor Jesús les dice a sus discípulos que era necesario que Él se fuera. Miren, es necesario que yo me vaya porque va a venir un Consolador. Va a venir Dios con ustedes, porque Jesús era Dios humano, era terrenal, Él no podía multiplicarse, pero el Espíritu Santo es Dios con nosotros, porque estamos aquí, estamos en Cuba, estamos en nuestras casas y Dios está con nosotros. Era necesario que pasara esto. Entonces les da una promesa y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que esta parte es lo importante, pero recibiréis
poder. ¡Pum! ¿Qué pasó entonces? El Señor Jesús fue levantado, se fue al cielo y llega el Espíritu Santo. Esto lo conocemos como día del Pentecostés. Llega, dice que estaban en un aposento alto, como 120 reunidos, y todos estaban unánimes juntos, con un mismo sentir. Y entonces dice que vino un fuerte viento y que todos comenzaron a hablar diferentes lenguas, tanto que los vecinos empezaron a decir, no inventes, estos son galileos, ¿por qué están hablando mi lengua, donde yo vengo? ¿Por qué? Se sorprendieron porque empezaron a hablar otras lenguas que ellos no sabían que tenían. Empezaron a hablar, y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces pasa lo que Jesús les dijo, porque Jesús les dijo, recibirán poder. Y entonces, ¿qué pasa? Recibieron poder, exactamente. Recibieron poder. ¿Qué poder? Pues mira, Pedro comenzó a hablarle a la gente que estaba ahí. Le dijo, no, miren que esto. Empieza a predicar, empieza a hablar de Jesús. Y en ese momento son convertidas 3,000 personas. Exacto. Pasa. Y estaban Pedro y Juan caminando y pasaron junto a la puerta de una iglesia que se llamaba La Hermosa, y había un hombre cojo de nacimiento y él estaba pidiendo limosna, y Pedro y Juan les dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús se sanó. Y el hombre cojo fue sano. Eso molestó a un montón de personas, a los fariseos claramente. Se molestaron en contra de ellos y dijeron, a la cárcel. Y los metieron a la cárcel. Y mientras ellos estaban ahí, los llevaron al concilio para meterlos a la cárcel. Y mientras estaban ahí, un ángel los liberó. Un ángel libera a Pedro y a Juan y se van a predicar. Y son convertidas 5,000 personas. Luego los llevan otra vez ante el concilio porque no entienden. Les están diciendo que ya dejen de predicar de Jesús y ellos siguen hablando y hablando de Jesús. Así que los llevan ante el concilio. Ellos, aunque estaban ante el concilio, la autoridad judía, ellos dijeron, ¿qué nos vale más a nosotros? ¿Obedecer a los humanos o obedecer a Dios? Pues mira que a nosotros nos vale más obedecer a Dios. Y hicieron caso omiso de lo que el concilio les estaba diciendo. Ellos también tenían el poder, amados, de discernir al mentiroso. Hay unos sujetos, un matrimonio que se llamó Ananías y Zafira, y estos quisieron engañar a los discípulos. Y ellos se dieron cuenta de inmediato, por medio del Espíritu Santo, pudieron discernir al mentiroso. Tanto era el poder de Dios a través de ellos, que con solo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Así que decía que Pedro pasaba y que ya nada más tendían a los enfermos en la calle para que con solo la sombra de Pedro los tocara y sanaran. Fueron encerrados otra vez en la cárcel. Miren, yo me salté esa parte. Predicó tanto, los fariseos lo metieron a la cárcel y fueron 5,000 convertidos. Fue al principio y ahorita ya fue lo del ángel. Bueno, pero el punto es que hubo un ángel interviniendo en algún punto, hermanos. Aquí fue, tal vez ya no en orden cronológico, pero pasó. Y entonces, esas son evidencias del poder actuando del Espíritu Santo en la vida de un simple mortal. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ir a la contraparte. Vamos a leer en este momento la vida de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Qué onda con Esteban? Así que vamos a estar en Hechos 6. La vida de Esteban está en Hechos 6. Todos esos acontecimientos son resumen de los capítulos que acabamos de pasar. Y en Hechos 6 está la vida de Esteban. Es una contraparte. Ahora vamos a seguir con la vida de Esteban, pero a todo esto, rápidamente, quiero mencionarles ¿qué onda con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Por qué lo estoy mencionando en este momento, hermanos? Quiero hacer hincapié aún más de lo que ya hacemos, la necesidad del Espíritu Santo, porque solo con el Espíritu Santo podemos hacer estas obras. Solo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da convencimiento a las personas, el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que consuela, no nosotros como humanos, no nosotros como personas, es el Espíritu Santo. Y es por eso de vital importancia acercarnos al Espíritu Santo. A mí me encanta Itiel Arroyo que dice, Espíritu Santo no es un algo, es alguien. Y digo Itiel Arroyo porque
porque personalmente fue como el primer predicador que empecé a escuchar que le daba tanto auge al Espíritu Santo. Lo tomamos como parte de la Trinidad, sí, como una manifestación súper linda, pero no es solamente eso, es algo más. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos estas manifestaciones, estas partes del Espíritu Santo? En Hechos 2:43 dice que ellos tenían todas las cosas en común. En Hechos 2:1 dice ellos estaban unánimes. En Hechos 4:32 dice tenían un corazón y un alma. ¿Cómo es esto? Los primeros cristianos, amados, esos primeros cristianos de cuando Jesús parte, dice que tenían todas las cosas en común. Estaban unánimes, tenían un corazón, tenían un alma, porque tenían todas las cosas en común. ¿Qué tenían en común? Pues ellos vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a cada uno según lo necesitasen. No se afanaban por lo que trabajaban, no se afanaban por lo que guardaban, sino con que hoy tuviera para vivir. Gracias a Dios. No nos afanábamos en ese momento. No acumulaban, sino que compartían. Ellos perseveraban unánimes en el templo. Permanecían en el templo, se quedaban en el templo, dice, y compartían el pan. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos estaban conviviendo en un mismo corazón, con un mismo alma. Y por último dice, ellos alababan a Dios. Ellos se la pasaban alabando a Dios. Y si tú y yo hacemos esto, aparte de lo que pasó con los discípulos, que nos da poder para sanar, nos da poder para que cuando nosotros prediquemos la gente se convierta, no solamente eso, sino que también nos está diciendo que haremos temblar la tierra. En Hechos 4:31 habla de que todos estaban juntos, todos estaban unánimes, todos estaban orando y que en algún punto la tierra tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Dice que también, si nosotros hacemos esto, se añadirán más personas a nosotros. Hechos 2:47. Y dice, gozaremos de abundante gracia. No de gracia, sino dice, me encanta esta parte que la subrayé y dije, wow, porque era innecesario ponerlo, considero que era importante, por eso lo pusieron. Y dice en Hechos 4:33, abundante gracia. Gozarás de abundante gracia. Entonces, recapitulando, dice que tú y yo, si queremos imitar a los primeros cristianos, tenemos que aprender a compartir sin quejarnos. Es como lo que yo lo interpreto ahora, ¿sabes? Tal vez vamos a decir, bueno, voy a vender mi tierra, ¿no? Ni es mía. ¿Qué voy a vender si yo no tengo? Pero lo que podemos decir es que podemos compartir sin quejarnos. El hecho de que perseveraban unánimes en el templo es esta parte de leer y orar todos los días. Perseverar todos los días, hermanos, no basta solamente una vez a la semana. No leer solamente un capítulo al mes. Es leer y orar todos los días, todos los días. Dice que ellos compartían la comida. Estaban juntos, convivían, estaban ahí. Entonces, hermanos, es importante que convivamos como iglesia también, porque somos familia. ¿Qué tipo de familia somos si no nos conocemos a nosotros mismos? Es importante la convivencia, porque dice que el Señor se alegra cuando nosotros tenemos esa coinonía, iba a decirles que es coinonía, ¿verdad? Pero esta convivencia, este amor fraternal. Y por último, que es algo que hacemos, yo sé que hacemos los domingos aquí, ¿verdad? Pero tenerlo presente todos los días, no por instrucción, no por necesidad, sino porque nuestro corazón anhela y es alabar a Dios. ¡Amén! Y aún más importante y aún más majestuoso que todo eso, es estar en la presencia del Señor. Ahora, yo te dije estos 4 puntos, yo no sabía cómo ponerlos porque es que la historia de Esteban me impacta mucho, por eso la puse al final, pero quiero que lo recordemos, hermanos. Vamos a ver así la historia de Esteban. Pedí agua, hermanos, porque vamos a leer todo el capítulo. Entonces, estamos en Hechos 6. Dice, estamos en el versículo 8 del capítulo 6. Dice, y Esteban,
lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soloviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, mintieron en contra de él. ¿Les suena la historia? Como la historia que estamos contando hace un momento. Levantaron falsos testigos y los llevaron ante el concilio. Y pusieron falsos testigos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en un lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, le trasladó a esa tierra a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dijo, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac y a Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos a envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer. Y a sus hermanos fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, el cuales fueron trasladados a Siquem, puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino el corazón a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis unos al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿qué? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Cómo mataste ayer? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó.
y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, que se llamaba la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose al observar, vino a él una voz del Señor: yo soy el Señor, Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblaba, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto del ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió la palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen cultos al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Figuras os hicisteis para adornarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra a los gentiles, a la cual Dios los arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, de oídos y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Y de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo. Y no la guardasteis, hermanos, hasta esta parte. 53, ¿de qué no me dice 53? Él estaba a punto de ser muerto. Él estaba ante el concilio y él se puso a recordarles todas las generaciones antiguas. Empieza desde Abraham, se va con sus hijos y los hijos de sus hijos, y luego los patriarcas y lo que le hicieron a José, y luego se va con Moisés, y luego con David, luego con Salomón, hasta llegar a este tiempo. Él llega a este punto a recordarles toda la historia en este momento. Y yo cuando estaba leyendo esta parte, hermanos, o sea, mi corazón se estaba pasándole algo, estaba constriñendo en este momento cuando yo estaba leyendo esto en la semana, y dije: wow, está recordando a todos los patriarcas, a todos los padres que pasaron desde el principio. Las historias más famosas que conocemos del Antiguo Testamento son las que mencionó. Personas que ellos creían que ellos estaban en su día a día como judíos. Y dice: yo emocionándome por lo que Esteban estaba hablándoles. ¿Y qué pasaba con el concilio, hermanos?
Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No sé qué tan enojado tienes que estar para crujir los dientes, o sea, yo estaba intentándolo, pero dice que crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra ellos. No querían oír, se taparon los oídos y empezaron a hablar y no querían escuchar nada. Dice que lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas en sus pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando mi abuelita estaba en sus últimos momentos, hermanos, llegó un punto en el que ella empezaba a delirar. Ella veía a veces personas, ella veía cosas que nosotros no veíamos, veía monos en un ventilador, así que eran claros delirios, tal vez de las medicinas, tal vez de que a veces no comía, tal vez del dolor, había delirio. Pero llegó un punto en el que entre esos delirios, hermanos, ella comenzaba a hablar, ella intentaba hablarnos y no le entendíamos nada. Yo era la que a veces más le intentaba, como que descifraba lo que decía, pero me acuerdo que estaba con mi sobrina Suri y estábamos ahí y ella decía, ayuda, y nosotros como de, ¿qué necesita? ¿Ayuda de qué? ¿Quiere agua? ¿Quiere comer? ¿Quiere que la mueva? ¿Ayuda de qué? Y mi abuelita, ayuda. Mi abuelita tenía los ojos pequeños, así que ella cuando le abría los ojos, pues parecía como loquita, ¿no? Como que estaba sorprendida, y abría sus ojos, hermanos, a más no poder, y decía, ayuda, y yo como de, ¿pero qué? ¿En qué la ayudo? ¿Quiere que la mueva? ¿Quiere que la cambie? ¿Qué necesita? Y mi sobrina y yo estábamos como nerviosas porque no sabíamos lo que quería. Imagínense ella en una cama tipo de hospital que teníamos ahí en la casa, acostada, y ella quería como levantarse y decía, ayuda, y nosotros, no sé, seguimos sin entender qué es lo que trataba de decirnos. Y luego de repente dijo, aleluya. Nos quedamos como, ¿qué? Y mi tía que estaba ahí dice, aleluya. Y nosotros, aleluya, y nos volteamos a mi vuelta, y mi abuelita hasta se relajó y se acostó, aleluya. Y estaba alabando a Dios, hermanos. O sea, en medio de su dolor, en medio de lo que estaba pasando, ella estaba alabando a Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Yo, ¿por qué te contaba esto? Es que el último domingo en que mi abuelita estuvo en esta tierra, vino el predicador, el misionero, Abner Chan, y él nos mencionó algo que yo recuerdo mucho. Y él dijo que solo le bastó un momento para ver a mi abuelita, para saber que ella no estaba ahí. Y yo me quedé como de, no lo sé, yo lo interpreto así, hermanos, quién sabe qué cara quiero decir, pero yo lo interpreté de modo en que podrá haber estado ahí, podrán sus pulsos haber estado ahí, tal vez sus respiraciones estaban ahí, pero que ella ya no estaba ahí, porque ella nada más estaba alabando a Dios, ella estaba glorificando a Dios. Y yo me quedé con esa parte de, tiene sentido en parte, porque hermanos ya no hablaba tanto con nosotros, y ella estaba como, podemos decirlo, ¿no? Como en un plano, no lo sé, y ella estaba alabando a Dios, glorificando a Dios en medio del dolor, en medio de las circunstancias, en medio de la incomodidad, y ella estaba glorificando a Dios. En este momento nos hablan acerca de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y nos hablan de que él estaba lleno del Espíritu Santo y que lo apedrearon. No sé tú, pero a mí cuando me cometen una injusticia yo me enojo, y si a veces no tengo el valor de decírselo en la cara, oye, le cuento a los demás para que sepan quién no. O sobrepienso las cosas de cosas que pude haberle respondido, que tal vez nunca respondí, pero pues ya, a menos mi mente se calma pensando que pude haberle respondido algo. O a veces sí les contesto y les decimos sus cosas, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos hemos enfrentado ante una injusticia y te quedas con unas ganas. No sé cuántos de nosotros nos han herido, física, verbal, psicológicamente, y te quedas mal. No te agrada. Quisiste responder. A veces lo hacemos. A este Esteban, no sé cuántos de ustedes les han dado una pedrada de accidente, ¿no? Como de, ay, perdón, está jugando. O cuando caminas y luego nada más te brinca una piedrita y hasta dices, ay, me brinco una piedrita. Hermanos, las pedradas no son fáciles. Digo, yo jamás he tenido que pasar por eso, pero si he decidido unos buenos golpes, sé que las piedras han de doler más canijo.
Así que Esteban estaba siendo apedreado injustamente. Levantaron testigos falsos en contra de ti. Y más cuando estás en poder. Quiero que tomemos muy en cuenta esta parte de la injusticia, hermanos. Solo estaba predicando. ¿Qué le hacía daño a los fariseos? No lo molestaban. No decían nada. En ese momento es gracioso porque querían, en capítulos antes, querían arrestar a Pedro y a Juan. Pero como estaba el cojo que habían salvado, sanado, toda la gente veía que ese cojo tenía 40 años y durante 40 años había sido cojo. Pero que Dios, por medio de Pedro y de Juan, había sido sanado. Así que por miedo a las personas, no les hicieron nada. Pero se agarraron a ese chico que estaba solito. Este chico, así que se lo agarran, lo levantan, le dicen un montón de cosas y, bueno, mentiras en contra de él, y ahora van a que lo apedren. Esta parte en que Esteban está, y dice que él estaba ahí y que puesto sus ojos sobre el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hay una canción que yo me imagino, ¿no? Está bien increíble en esta escena. Y dice, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Yo me imagino que en ese momento le está viendo la gloria de Dios, porque no sé en qué momento nos hemos topado con la gloria de Dios, pero lo que dice Éxodo, cuando Moisés está delante de Dios, le dice, tú no puedes con mi gloria, si tú ves mi gloria te vas a morir, porque mi gloria es tan grande que tu cuerpo no la va a soportar. Tanto que Dios le dijo, ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres verme a mí? Vas a ver solo mi espalda, así que métete en esa roca, porque la gloria de Dios es tan grande. Es tan incontenible que nosotros no podemos contra ella, hermanos. Y en ese momento, un momento difícil, un momento de aflicción, un momento duro, Esteban estaba viendo la gloria de Dios. Estaba siendo juzgado, estaban levantando falsos en contra de él, estaba a punto de ser muerto. Y la Biblia no nos dice, mira lo que sufrió Esteban, mira cuántas piedras le aventaron, mira cuántas personas se levantaron en contra de él. No se enfocó en eso el escritor de Hechos. ¿Por qué? Porque no era relevante. Lo que era relevante es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Que Esteban tenía sus ojos puestos en el cielo. Que Esteban vio la gloria de Dios. Lo sacaron y dice que lo apedrearon y que en sus últimos momentos dijo, Señor, recibe mi espíritu. ¿Qué tanto tienes? Estás sufriendo en ese momento y dice, Señor, recibe mi espíritu. Y ahí pudo haber terminado la historia. Fin. Y hubiera estado bien también. Pero no solamente hizo eso, sino que nos dice que todavía levantó. Y no solamente dice que lo dijo, sino que lo clamó a gran voz. Y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántas veces tú y yo nos lastiman y queremos lastimar a las personas? ¿Cuántas veces nos hacen un mal y queremos reprender a esas personas porque nos hacen mal? Y es más, no solamente queremos que sientan el mal que nos hicieron, sino que sientan un doble o un triple dolor de lo que nos hacen. Pero Dios no. Y Esteban, siendo humano, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Me estarán golpeando, me están matando. Pero aún así él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba meditando en esta palabra, hermanos, porque yo te preguntaba hace un momento, ¿qué tanto estás dispuesto a perder por el Señor? Te voy a cambiar la pregunta porque siento que esa es un poco invasiva. Cambiamos la pregunta, ¿qué tanto estoy dispuesto a ceder por amor? Porque a veces cuando lo hacemos por cierta presión, no vale, no cuenta. Pero lo que el Señor quiere es que tú lo cedas porque lo quieres. No porque estás obligado, no porque te necesitan, no porque te están diciendo, sino porque tu corazón desea hacerlo, desea ceder, desea dar. Y todo esto, hermanos,
La única forma en la que tú y yo podemos atravesar momentos difíciles es con el Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Nada, hermanos. Yo estaba la semana pasada, y lo digo porque, hermanos, es cierto, yo no lo hago todos los días, pero ese día, la verdad, yo misma dije, es cierto, Señor, y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero me puse a ayunar, y yo estaba mal. O sea, mis papás me invitan de comer y dicen como de, ya no sé, vete a comer. Y yo como de, no, por favor. Está hablando mi hermana, diles que estoy ayunando, por favor, ¿no? Mi hermana como de, Luli está ayunando. Y mi papá, ay, perdón. Y así, ¿no? Y digo, yo ya estaba como dije, yo obviamente estaba ya, Señor, ya, ni modo, otro día lo intento, ¿no? Ya como, no me importa. Luego, mi papá hace una salsa bien buena, yo dije, no, un huevito con esa salsa, no, ya está. Yo puedo ceder, y yo como que luchando, ¿no? Con voces en mi interior, como de, no, tú sigue, y otra voz como de, ya no importa, ya entrégalo, ¿no? 3 horas de ayuno. Pero pasó. Mi abuela siempre nos decía que hay que estar leyendo y orando, pero digo, Señor, esto ya es muy difícil, hermanos, esto es un sacrificio. Yo estaba, Señor, ya, yo mejor me dormí, dije, Señor, mejor así dormida como que ni siento. Me dormí, mis papás comieron, ya cuando acaban de comer yo me desperté, me puse a leer la Biblia, y al día siguiente me levanté temprano y me puse a leer la Biblia. Yo soy como un poco, yo me estreso por todo, hermanos, mi carácter es muy enojón. Si ustedes me ven tranquilos porque aparento. El Señor está haciendo la obra, hermanos, pero yo me irrito muy fácilmente. Entró la combi, y no me acuerdo qué hicieron, algo hicieron, hermanos, que a mí me molestó. Yo estaba como de, porque ves que en la combi luego no hay espacio, hermano, te tienes que ahí como que estar flotando, cosas así extrañas. Y luego la gente que entra y te golpea. No me importa que te golpeen porque pues el espacio es estrecho, pero mínimo que se volteen a decirte, lo siento, ¿no? Como que esas pequeñas acciones yo digo, Señor, edúcalos o los educo, ¿no? Pero a mí me estaba pasando eso y yo como que, hasta yo no discernía en mí misma, dije, en mí misma, esto es diferente. ¿Por qué? Porque ese día que estaba ayunando, hermanos, no me estaba molestando. Pasaban y me golpeaban y no me molestaba. Veía a una ancianita que estaba llevando un carrito que no aguantaba y me puse luego a cargarle su carro. Me dolió el brazo después porque sí estaba bien pesado ese carro. Pero son cosas que te motivan. Y yo me di cuenta que no es algo que normalmente pasa, hermanos. No es algo que va todos los días. No es algo que esté ahí. Pero fue diferente porque dije, Señor, mi cuerpo, es como que fue la evidencia tangible en mi vida de decir, mi cuerpo quería comer. Ese día, hermanos, tengo clases de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Desde las 10 me voy a mi casa y llego a mi casa si salgo a las 2, llego hasta las 3, si bien me va, si no hay tráfico. Y el maestro nos da un break de 20 minutos porque son 4 horas de clases seguidas, así que nos da 20 minutos de break a la mitad. Y todos mis amigos comiendo, todos mis amigos comprando cosas, ¿no? Dulces. Y yo como de, pues ya no puedo entregar. Son 12 horas. Podría entregar un ayuno de 12 horas, ya no eran 4, ya eran 12. Pero yo como de, no lo voy a hacer. Y seguí. Aunque toda la gente estaba comiendo a mi alrededor. Ya, pasó. Llegué a mi casa y me puse a leer. Y se me hace súper bonito porque palabras que ya había leído antes en la Biblia, que ya había leído antes, movieron mi corazón y dije, wow, cómo se movió el Espíritu. O sea, a mí se me hizo increíble porque dije, Señor, lo he leído antes, ya sé de qué habla Hechos, ya sé de qué está hablando. Y en ese momento, mientras yo iba leyendo, nada más sentía como mis lágrimas iban cayendo, pero todo iba de la mano, hermanos. Entendí que todo iba de la mano porque mientras mi carne se desgasta, mientras mi carne quiere comer, mientras mi carne se siente débil, mientras mi carne quiere un dulce, mi espíritu se estaba llenando y mi espíritu estaba siendo feliz en el momento en el que yo estaba leyendo la palabra del Señor. Y yo leí esta parte y esta parte es la que más me motivó y dije, Señor, tenemos que hablar de esto en la iglesia, porque hermanos, sabemos que el Espíritu Santo es importante, hay que tener una relación con el Espíritu Santo, pero no solamente es eso, sino ser llenos del Espíritu Santo, es aprender a levantarnos, a clamar a Dios por su Espíritu, por un derramamiento de su Espíritu Santo, siendo conscientes de que no solos podemos nosotros, sino que solo con su Espíritu podemos atravesar las circunstancias.
Hay problemas, hay necesidades, pero solo con su Espíritu vamos a permanecer. Solo con su Espíritu va a ser llevadero. No porque necesariamente se van a transformar los problemas, no porque necesariamente todo se va a solucionar de la nada, sino que vamos a aprender a confiar en el Señor. Vamos a aprender a tener esta dependencia del Señor, pero solo con su Espíritu. Solo con su Espíritu. Les digo que esta parte me acordaba de esta canción y hablaba de esta canción. Dice: tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Pero antes de esto dice una parte, y es la que yo estaba recordando ayer, y dije, esto es hermoso, porque dice: y más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Porque solo la gloria de Dios, hermanos, nos transforma. Solo la gloria de Dios nos va a ayudar. Solo la gloria de Dios es la que va a estar con nosotros mientras nosotros lo permitamos. Pero no solamente eso. Esta parte es importante que dice: y más que todo deseo tu gloria. No solamente desearla una vez a la semana, no solamente desearla cuando tenemos problemas, no solamente desearla cuando me acuerdo de mis tristezas, sino que aunque estemos felices, aunque estemos tristes, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos abundancia, podamos decir: tu gloria, Señor, me apasiona, tu gloria, Señor, me transforma, yo deseo más de tu gloria. Que todos los días de nuestra vida podamos decir: yo quiero de tu gloria, Señor, yo necesito de tu gloria. Yo quiero en este momento, hermanos, estábamos recordando esta parte de los discípulos. Aprendizajes de los primeros cristianos que se encuentran en Hechos 4, y nos dice que los primeros cristianos, ellos compartían y no se quejaban, daban un poco de todo. Ellos leían y oraban todos los días. Son cosas, hermanos, que se quedan en nosotros, que tenemos que llevarlas en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Aprender a convivir con las personas que nos rodean, con las personas de nuestra iglesia, convivir. Dice que ellos compartían el pan, compartían esto con sencillez de corazón. ¿Qué es esto? Porque estaban compartiéndolo y estaban alegres, hermanos. Y alababan a Dios. Alababan a Dios. Dios utilizó, hermanos, a un montón de personas cuando habla con los discípulos. Hoy a ti te quiero utilizar a ti. ¿Se oye feo? Pues la verdad es que Él no te necesita. Él no necesita de nosotros. ¿Se levanta la mano? Sí. Pero la diferencia, se oye feo decir: Dios no nos necesita. Pero lo que Él realmente quiere no es que lo que necesita, porque Dios no necesita ayuda, Dios no necesita a nadie, pero es diferente de querer y necesitar. Y Él te quiere a ti. Él no necesita de nosotros, pero sí quiere de ti. Por eso digo, Dios no quiere que le sirvas porque estás obligado, sino que Él quiere que tú quieras servirle. Y vamos a romper en este momento una barrera, hermanos. Este mes, junio, va a ser enfocado al Espíritu Santo. En que nuestro corazón, yo confío en que tu corazón está deseoso, mi corazón está deseoso, hermanos, en que el Espíritu Santo sea manifestado. Pero el hecho de que el Espíritu Santo sea manifestado es dejar a Lucero para dejar que Dios entre en mi corazón. No necesariamente cómo voy a dejar a mí misma, no tiene sentido. ¿Cómo voy a dejar mis límites? Porque pienso en el que dirán. Me van a observar, me van a juzgar. Ay, qué pena, ay, qué miedo. Ya lo cantamos hace rato, hermanos. Dice que aquí no hay tristeza, aquí no hay vergüenza. Así que en este momento, hermanos, vamos a hacer un ejercicio, porque un ejercicio como un poco guiado para que lo entendamos un poco.
y para que todos nos motivemos los unos a los otros, hermanos. Así que yo te invito a que pongas en